En este video te voy a explicar cómo funcionan los rasgos en los clanes o de las dinastías y cuáles deberías elegir para crear un clan o un reino muy poderoso gracias a todos sus miembros que son extremadamente poderosos. En esta tier list la vamos a clasificar en recomendados, opcionales y prohibidos, en estas tres categorías. Empecemos con la categoría de espíritu. La primera se llama Pacto de Sangre. Como dice el nombre, traicionar al jefe significa exilio permanente, es decir, que eres eliminado del clan. No significa que te maten, pero sí que te expulsan. Sigues vivo, solo que ya te quitan el meta objeto que sale en la mayoría de miembros. Por ejemplo aquí, este meta objeto que tiene forma de clan. Entonces es un rasgo peculiar, pero no lo recomiendo porque es mejor dejarlo así, que no te pase nada, porque lo mismo pasa con el siguiente, Dead Bone, o como pacto de huesos o algo así, muerte de huesos, que aquí sí te matan instantáneamente. Es que estos dos rasgos, cualquiera de los dos, igual solamente te permite elegir uno, se sale mucho de control. Yo los recomiendo dejar desactivados. El de pacto de sangre lo podríamos dejar en opcionales, pero el de abajo en prohibido, que es este, Dead Bone. Porque créeme que puede empezar a matar a todos los miembros y eso luego causa rebeliones. Luego tenemos la sangre de Gaia. Como dice su nombre, genera nubes que siembran vida al morir. Ok, eso ocurre cuando un miembro del clan muere. Salen unas nubes blancas que son nubes de la vida o de Gaia. Y además le da más 5% de salud a todos los miembros del clan. Para mí es un rasgo recomendable, la verdad. El siguiente es niños de lo divino o hijos de lo divino y son bendecidos con favor divino, mejorando sus habilidades, ya que da más 10 puntos de estrategia, más 5 de diplomacia y más 20% de armadura. Créeme que es bastante roto este poder y debería estar en la lista de recomendados. El siguiente rasgo se llama sangre mágica, nacido con un potencial mágico enormemente mejorado. Da maná de más del 300%, así que yo diría que es recomendado. Este da en general tanto hombres como mujeres. Pero luego tenemos la siguiente categoría, que es Warlock Veins o venas de mago. Y lo que dice es que los miembros masculinos, ojo ahí, canalizan un mayor poder mágico. Entonces yo lo recomiendo. Y igual al siguiente, que es venas de bruja. Y los miembros femeninas canalizan un mayor poder mágico. Es decir, todas las mujeres del clan también no tiene un 200%, entonces cada uno obtendría un 200%, pero si le damos este que es sangre mágica ya es un 500% si lo sumamos entre los dos, y créeme que son rasgos recomendados. El siguiente rasgo es instinto de combate, dotado de un dominio innato del combate, solamente da más 10 puntos de estrategia, pero igual es un rasgo que yo recomendaría en lo personal. El siguiente rasgo se llama voluntad de hierro, como dice su nombre, inmune a los efectos que afectan la mente, inteligencia más 5 puntos. En teoría no lo he probado, la verdad, si es que realmente te hace inmune a los efectos, pero igual siempre lo recomiendo, ya que da más 5 de inteligencia, que quizás ahorita al momento de grabar este video, que la 0.52 no sirve para nada, pero en el futuro sí será necesario para el árbol de tecnología. El siguiente rasgo es maestros de la propaganda, extremadamente hábiles en difundir influencia. Les da más 20 de lealtad a todos los miembros del clan, y esto para mí es un rasgo muy clave, ya que esto disminuye las probabilidades de que haya una rebelión. Luego tenemos lengua plateada, como dice su nombre, hablan con encanto y gracia. Entonces para mí es un rasgo interesante, parece una serpiente el rasgo, pero en realidad es una lengua, pero sí. X igual da más 5 puntos de diplomacia y más 20 de opinión. Ahorita la opinión no es un meta objeto aún, pero ya lo están agregando. Igual es un rasgo recomendadísimo, no le veo negativo. Eso ya ahí finaliza la categoría de mente. Ahora continuamos con la categoría de cuerpo. Como dice acá, está sangre de eones. Como dice su nombre, su esperanza de vida se extiende a más de allá de billones de años, es decir, más de 1000 millones de años. Eso es demasiado tiempo. Y literalmente es un rasgo que yo lo pondré en opcional, no es obligatorio. Pero créeme que la mayoría de gente que jugamos a Warbots no vamos a esperar 1.000.000 de años. Ya lo he visto en los posts de Reddit, pero seamos sinceros, nadie va a esperar tanto en un mundo de Warbots. Al menos que tenga la paciencia y el tiempo sobre todo.
El siguiente rasgo se llama sangre de gigantes. Los miembros crecen a un tamaño masivo. Tamaño más 50%, es decir, los hace más grandes. Es un rasgo que yo pondría en opcionales, pero igual es recomendado ya que los haría destacar de la población normal, es decir, nobles y plebeyos. Así que los clanes serían los nobles y créeme que se puede notar la diferencia de altura. Oye, ¿te importaría volver? Esta es primera clase. No es nada personal. Es solo que somos superiores a ti. ¿Te importaría ahora irte para allá? Te lo agradezco. ¿Pero qué ha pasado con la separación de clases? Le aseguro que esto de la democracia es pasajero. El siguiente se llama sangre del mar. Se deslizan por el agua más rápido que la mayoría y nunca se cansan. Le da más 20 puntos de estamina y eso es bastante genial porque así se agotan menos, pero como son 20 puntos no es demasiado. Yo lo pondría en opcional, pero también es un rasgo recomendable. El siguiente rasgo es rompehuesos. Sus ataques con frecuencia paralizan a sus oponentes, les da más 5 puntos de daño. No es mucho, pero créeme que ayuda. Así que en mi opinión yo lo pondré en un rasgo de recomendado para crear soldados, o bueno, no soldados, sino miembros del clan más fuertes. El siguiente rasgo se llama resistencia de titanes. Los miembros poseen resistencia sobrenatural. Les aumenta en un 300% la estamina. Para mí es bastante roto y obviamente lo voy a recomendar. El siguiente rasgo se llama tejedores de carne. Y como dice su nombre, sus cuerpos sanan a velocidad antinatural. Supuestamente, pero les da un más 20% de salud. Así que en mi opinión debería ser un rasgo totalmente recomendado. Y lo vamos obviamente a poner ahí en la sección de recomendados. Ahora, el siguiente rasgo se llama el escudo de Gaia. Y como dice su nombre, las fuerzas de la naturaleza no pueden dañarlo. Armadura más 10%, ok, y salud más 10%. No es mucho, pero créeme que es un rasgo recomendado. El siguiente rasgo se llama puños de piedra. Y como dice su nombre, golpean más fuerte que la mayoría. Les da más 30 puntos de daño. Y créeme que eso, sumándolo que en el rasgo de... Bueno, se me olvidó, pero es un rasgo de su especie. Podrían hacer hasta 50 daño como mínimo. Y para mí eso aumenta bastante y los hace más poderosos. Así que para mí es un rasgo recomendado. Ahora sí, ya hemos terminado la sección de cuerpo. Ahora la siguiente categoría es caos. Para mí es una que hay que tener demasiado cuidado y respeto porque lo siguiente rasgo es este. Sangre de antimateria. La muerte provoca una explosión devastadora. Los que han jugado a World que saben que hay un poder que se llama antimateria, que es esta bomba de acá. Bomba de antimateria. Miren el radio de explosión. Literalmente con esto puedes borrar toda una ciudad o la mitad de ella. Así que ten mucho cuidado, yo no recomiendo ese rasgo, yo lo considero hasta el contrario muy imprudente o peligroso, en mi opinión. Así que yo lo pondría en rasgo de prohibidos. El siguiente rasgo se llama sangre maldita. Su linaje maldito significa una vida corta y trágica. Le imita la esperanza de vida en menos 666 años. Y se nota, bueno, es una pequeña referencia, tú sabes, al diablo. Pero digamos que disminuye bastante la esperanza de vida. Y si tu raza o tu subespecie solamente vive menos de 700 años o menos, créeme que es una muerte instantánea que es gradual, va lento, pero en comparación al del destino que es inmediata. Pero igual no lo recomiendo porque es un rasgo bastante peligroso, pero también es una buena forma de deshacerte de un miembro o de los miembros de un clan. Así que en mi opinión es un rasgo que puede ser útil dependiendo del contexto. El siguiente rasgo se llama sangre de nitroglicerina, que es como una forma de referirse a la explosión o a la TNT o dinamita. La sangre explota cuando es derramada. Y le quita menos un punto de salud, que no es mucho, pero lo que significa que cuando muere ese miembro del clan ocurre una pequeña explosión, como la de aquí en poderes de Warbots. Busquemos, sería más o menos al equivalente a una bomba, el poder de bomba. Algo así explotaría un miembro del clan. Es un rasgo que hay que tener cuidado, no hay que subestimarlo porque se puede salir de control, en mi opinión. Y es por eso que yo lo pondría en la categoría de prohibidos. El siguiente rasgo se llama baneo del vacío y como dice su nombre, el uso de magia está prohibido para los miembros del clan. Maná del menos 1000%. Eso limita bastante el poder mágico y literalmente puede hacer que una raza, al menos que tengas el rasgo de este rasgo especial que se llama... Bueno, me toca buscarlo en su especie,
pero es un rasgo que te da corazón de mago o algo así, que sale en el editor de personaje o de nacimiento. Es la única forma de contrarrestar este rasgo, pero es un rasgo que yo diría opcional, no prohibido, porque tampoco es que pase nada malo, pero créeme que la magia es clave si eres gobernador o rey para activar hechizos de las religiones o otro tipo de tramas. Conviértete en un emperador de Worldbots. Podrás ver mis videos antes que nadie, tendrás spoilers, secretos de lo que viene y tu nombre aparecerá como un NPC o una ciudad en mis mundos. Y aún hay otros 6 beneficios más que ves aquí en pantalla. Únete y haz parte del caos de Worldbots. Ahora entramos en la categoría de armonía y están los mejores 5. Solo pueden existir 5 miembros en el clan, miembros de la dinastía 5. Nada que decir, es obvio lo que dice, solamente 5 personas pueden ser miembros de un clan y es genial, pero solamente para reinos muy pero muy pequeños, de máximo 3 ciudades como mucho. Pero yo no lo recomiendo, ya que literalmente solamente para grandes imperios va a haber muchas rebeliones, pero para un reino pequeño es perfecto, así que yo lo pondría en opcional, pero estaría más bien en prohibido, ¿ok? Ahora la siguiente es los divinos 12 o la docena divina. Como dice su nombre, clan limitado a 12 miembros elegidos. Este sí es recomendable para reinos medianos o no tan grandes, pero que máximo hayan 10 ciudades. Más de eso es más peligroso, así que yo lo recomiendo en opcionales porque realmente no debería estar prohibido. El siguiente rasgo es en armonía, obviamente, somos legión. El clan puede hasta tener 1000 personas masivas y créeme que es bastante y hasta exagerado, pero es útil porque prácticamente con eso podrías dominar el mundo. Así que yo pondría ese rasgo en recomendados o hasta en opcionales, pero en este caso lo voy a dejar en opcionales. Y obviamente les digo algo, si ustedes desactivan las 3 puntos de armonía y digamos que lo dejan desactivado, literalmente no habría límite, podrían haber 20 miembros o más. De hecho, mira, originalmente esto estaba desactivado y mira como hay ya 20 miembros en el clan. Así que en mi opinión deberían dejarlo desactivado porque también ayuda, ¿ok? Y por último, bueno, está el rasgo de marca mortal, que ya lo hemos visto en las demás tier list, y obviamente es un rasgo que debería estar prohibido porque así puedes eliminar al instante, después de que despausas el tiempo, a todos los miembros de un clan. Y créeme que es un rasgo que debería estar prohibido, pero bastante útil según el contexto. Ahora, en especial y no tocar está Gef, que como dice su nombre, sangre modificada genéticamente. Esto solamente se activa cuando tú modificas un rasgo de un clan o que antes no estaba, ¿ok? Y luego tenemos la marca de Becoming, no sé cómo sería eso en inglés. La forma física cambia como prueba de evolución. En resumen, es una trama especial que tiene, por ejemplo, el rey. Que si vas aquí a la sección de tramas y buscas al final, hay que cumplir unos requisitos que no dicen qué exactamente, pero dice guía a un clan hacia algo más. Y lo que hace es que todos los miembros de un clan se separan de la subespecie principal y crean su propia subespecie. Por eso es que es como que ellos son diferentes o cambian físicamente. Es por eso. Es un rasgo que es muy difícil de obtener y pues lo podrías dejar en opcionales. Prohibidos no, pero sí en opcionales, ¿ok? Y bueno, eso para mí es todos los tier lists que hemos visto hasta el momento desde la 0.50 de Worldbots. Obviamente si hay nuevos videos o nuevos tutoriales, te dejaré un video por acá para que aprendas los nuevos rasgos que hayan o los nuevos cambios que hayan en el futuro de Worldbots. Ahora te dejo este video de Worldbots para que lo vayas a ver ahora mismo.